y todas. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este espacio. Para nosotros, Universidad de La Sabana, la especialización en psicología clínica de la niñez y la adolescencia, es un placer contar con este espacio para compartir y aprender entre todos. Entonces nos vamos a presentar. Inicialmente quiero presentarles a Diana Bedoya. Diana Bedoya es la persona que va a estar conmigo. Ella es magíster en psicología clínica y hace parte del grupo docente de supervisores de nuestra práctica clínica en la especialización. Buenas noches a todos. Hola, Diana. Y yo soy Joana Romero, yo soy la directora de la especialización en psicología clínica. Yo tengo un magíster también en psicología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, soy de pregrado de la Universidad de La Sabana y digamos que dentro de mi experiencia profesional soy experta en delitos sexuales. Diana en problemas de comportamiento también, obviamente, y afectivos y todo lo que se deriva, pero pues un gran énfasis desde allí. Y Diana en problemas del neurodesarrollo y todo lo que tiene que ver con evaluación clínica integral en niños y en adolescentes. Entonces, sin más preámbulos, si están de acuerdo con nosotras, vamos a iniciar. Bueno, digamos que yo estuve revisando un poco la base de datos. Igualmente ustedes tienen acceso en este momento al chat y me gustaría que rápidamente cada uno me escribiera desde qué rol está acá. Si está como psicólogo de colegio o si está como mamá o si está como estudiante de psicología o si desde su profesión interdisciplinar, ejemplo, siendo fonoaudióloga o demás, está interesada en este espacio. Para nosotros darnos también una idea de las personas que están con nosotros en este momento. Muchísimas gracias desde México, qué bueno, desde Tijuana. Buenas tardes para todos. Bueno, docentes, psicóloga de un colegio privado, docente de niños y adolescentes, perfecto, psicóloga de colegio, docente musical, docente, psicóloga de colegio, fonoaudióloga, orientador, perfecto, estudiante, trabajo como psicóloga, pedagogía, bienestar universitario, perfecto, 10º semestre de psicología, fonoaudiología, colegio, desde Ecuador, bienvenidos, profesional de apoyo en pedagogía, psicólogo de la UCP, área de inclusión, psicología, psicóloga recién graduada, bueno, ingresada, psicóloga en formación, psicóloga, terapeuta ocupacional, perfecto. Con autismo estás trabajando, muchas gracias, Ana María. Laura, estudiante de física, trabajo social, listo, bueno. Hermencia, eres rectora de un colegio, bienvenida. Psicopedagoga, bueno, mamá, muy bien, listo, bueno, veo que tenemos un gran spam de interesados y de roles en este espacio. Vamos a tratar de poder aportarles a cada uno de ustedes en la medida pues, de nuestras posibilidades y de lo que tenemos preparado. Obviamente, tenemos una metodología de estudio de caso, me parece muy importante para cuando estábamos planeando este espacio con Diana, de poder decir, bueno, ¿cómo nos acercamos más naturalmente y más fácilmente a cada uno de ustedes? Fíjense que en lo que ustedes están colocando allí y si hacen parte de este espacio precisamente es porque tienen una interacción directa con personas que tenemos una forma de funcionar diferente. Todos, y como lo mencionó Evelyn, todos somos diferentes, todos tenemos nuestra capacidad en diferentes niveles y tenemos nuestras necesidades, ¿no es cierto? Entonces, desde allí vamos a tratar de responder. Entonces, ¿qué mejor que con un caso de poder sentar y de mirar este caso, se los voy a leer, y desde allí vamos a hacer una dinámica de, según desde donde ustedes estén en su rol, ya sea de mamá, sea de terapeuta, sea de orientador,
sea desde trabajos interdisciplinares diferentes a la psicología, como biólogos, orientadores, como me colocaron en el chat. ¿Cuál sería o qué considerarían ustedes que vamos a hacer con este caso? Y a partir de allí voy a tratar de comenzar de hilar un poco todo eso que ustedes nos van comentando y lo voy a aterrizar un poco cómo sería ese manejo y esa aproximación que haríamos desde psicología clínica, puntualmente desde una sombrilla muy interesante que son las terapias basadas en evidencia. Les voy a pedir un favor, alguien tiene un micrófono abierto y estoy escuchando el ruido de fondo. Y hay un niño, gracias, para que nos podamos escuchar mejor. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el caso, si están de acuerdo. Entonces, este es nuestro caso. Profe Joana, disculpa, te interrumpo. Silenciamos los micrófonos de todos los participantes mientras tanto, ¿te parece bien? Y si se requiere habilitarlo, pues tú me avisas y yo le habilito a la persona, ¿te parece? Perfecto, mil gracias. Profe, prende tu micrófono. Profe Joana, prende el micrófono porque los Sí. apaga. Okay, listo, ya, gracias. Que les estaba comentando que dentro de la metodología vamos a trabajar dos casos. Uno que va a tener más énfasis en problemas del comportamiento y el segundo caso que va a ser más hacia lo emocional o afectivo, ¿vale? Entonces vamos a hacer como esa diferencia. Entonces vamos a comenzar con este caso. Entonces comienzo. Juan es un niño de 9 años que fue diagnosticado con discapacidad intelectual al nacer. Dado el diagnóstico que tiene, a los padres siempre se les ha dificultado la crianza del niño, por lo que ha pasado por varios profesionales que los han guiado en el proceso. En la última consulta que tuvieron con el psicólogo, los padres reportaron: Juan ha estado muy agresivo últimamente, tanto con nosotros como con él mismo. Nos contesta agresivamente cuando le decimos algo y en algún caso nos ha intentado pegar y además ya lo hemos encontrado 2 veces golpeándose con la pared porque algo no le sale bien. Debido a las verbalizaciones realizadas por los padres, el psicólogo decide realizar una evaluación de la conducta del niño y en esta encuentra que Juan tiende a presentar movimientos estereotipados, aislamiento, gritos incontrolables, hiperactividad, habla inapropiada, destrucción de objetos, respuestas agresivas verbales y no verbales y autolesión. Este es nuestro primer caso de Juan, un niño de 9 años. Entonces, teniendo en cuenta el caso, Diana, se me pasas en la silla. Teniendo en cuenta el caso, entonces lo que vamos a hacer es que tenemos aquí preparado un Padlet, pero si les parece vamos a colocarlo por el chat, la pregunta para no generar más aperturas de pantalla y demás. Entonces, la pregunta que necesito que cada uno de ustedes, los que deseen participar en el chat, nos coloquen es: ¿qué estrategias ustedes utilizarían de intervención o de evaluación en este caso? Si ustedes fueran los psicólogos, entre comillas, si ustedes, porque como no todos son psicólogos, ¿ustedes qué harían con este caso? ¿Qué consideran que es importante para evaluar o intervenir en este caso, teniendo en cuenta su experiencia, ya sea desde mamá, ya sea desde educador, ya sea desde interacción como terapeutas, ¿vale? Entonces, una lluvia de ideas con respecto a esto. Definir su diagnóstico, nos dice Liliana, muchas gracias. Trabajar, Keila nos menciona que es importante trabajar el manejo de las emociones. Ok. Revisar la dinámica de familia. Valoración por neuropsicología, muy bien. Ya nos vamos un poco a intervención, seguimiento de normas o dinámicas familiares, dinámica familiar.
Evaluación interdisciplinar, tiene signos relevantes del espectro autista. Se requiere un trabajo importante de integración sensorial y brindar herramientas a los cuidadores, ya que estas conductas a esta edad influyen mucho en la crianza durante estos años. Neuropediatría y evaluación psicológica para comprobar un posible autismo, trabajo de emociones, lograr encontrar qué le está molestando, algo muy importante. Mirar el contexto del niño a nivel de la familia y la escuela, realizar un diagnóstico para comprender qué está pasando con él y así poder trabajar, establecer comunicación y triangulación con el colegio, la familia, hacer acercamiento a las redes de apoyo internas y externas, acompañamiento familiar, diagnóstico para trabajar también con la familia y las pautas de crianza, rasgos autistas, lo siguen mencionando desde allí, sensibilización, conocer más a fondo el contexto en que se encuentra, psicoeducación, trabajo familiar, evaluación puntual en estos comportamientos, identificación de qué lo está detonando y qué puede estarlo manteniendo. Muy bien, eso es una aproximación funcional. Niños, sería importante involucrar a la familia con relación en cuanto a las normas, pautas de crianza, proceso integral en la cual se realice la valoración, psicoeducación en padres de familia, apoyo y comprensión familiar, terapia cognitivo-conductual, remitir a neuroactividad externa para canalizar, TEA nuevamente sale allí, intervención de acuerdo a la familia. Bueno, digamos que evaluación de las competencias, importante, que no lo habían mencionado. No sabría decirte, todos me están escuchando bien, me están diciendo que algunos no están escuchando bien. No, súper bien. Análisis funcional de la conducta, ponen también. Listo, identificación de interacción, bueno, digamos que aquí ya, digamos que vamos enlazando muy bien. Digo, muchísimas gracias por sus participaciones, todo lo que ustedes han puesto desde allí son muy, pero muy importantes. Bien. Hay una cosa supremamente importante con la cual quiero comenzar. Si quieres, me bajas, Dianis, porfis. Y es cuando nosotros estamos haciendo una evaluación desde la psicología clínica, que es desde donde yo me voy a parar, ¿vale? Yo sé que, digamos, acá tenemos diferentes aproximaciones, pero yo, cuando me llega un niño con estas características y que llega a mi consulta, tengo que mirar varias cosas, ¿vale? No voy a centrar desde allí, pero ahora, obviamente, es muy importante y muy valioso todo lo que ustedes mencionan. Entonces, nosotros, desde la psicología clínica, algunos decían, y todos se enfatizaban mucho en el diagnóstico. Digamos que de una u otra manera es importante verificar, obviamente, dentro de esas hipótesis preliminares que nosotros nos planteamos cuando un caso nos llega, ¿cierto? Este niño puede estar presentando estas conductas disruptivas o estas conductas agresivas que pueden estar asociadas precisamente a un TEA, o pueden estar asociadas a dinámica familiar, o pueden estar asociadas a su condición o no. ¿Por qué lo menciono? Nosotros, más allá de centrarnos en un diagnóstico, porque es importante hacerlo en un momento determinado, por eso incluso llegar a remitir a psiquiatría va a depender de la función de comportamiento, que ya les voy a explicar un poco qué es esto, la intensidad, la frecuencia, la latencia y la duración, pero digamos que con la información que tenemos vamos primero a verificar muy bien la evaluación. Cuando nosotros tenemos un niño y tenemos estas hipótesis preliminares, más allá de un diagnóstico a nivel clínico que entendemos que nos va a dar una mirada general desde donde partir, de pronto aprender a conversar con el otro profesional interdisciplinariamente, ¿cierto? Que lo comprendamos y tengamos un lenguaje común. Nosotros desde las terapias basadas en evidencia nos centramos más en la función del comportamiento, más allá si el niño tiene una condición de discapacidad, más allá si el niño tiene un trastorno de salud mental en general. Porque digamos que es una base, pero no define a la persona. Hay algo muy importante y es que todas estas categorías diagnósticas nos permiten determinar algunas variables
que pueden, claro que sí, influir directamente en el comportamiento de un sujeto, pero no lo definen. ¿No? Entonces, nosotros tenemos esa base, pero digamos que nosotros no vamos a trabajar sobre el rótulo diagnóstico. Es decir, no vamos a trabajar sobre su déficit cognitivo o sobre su discapacidad intelectual. Esa no va a ser nuestro foco, porque esto es un cambio de tipo estructural, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que digamos que esa discapacidad va a ser así. Lo que nos interesa es llevar a este niño a desarrollar su mayor potencial en términos de funcionar, de identificar, de interactuar, de aprender, medido consigo mismo, con su proceso, no comparado con los otros niños, no comparado con otras personas, con él, y llevar a esta persona realmente a su mayor potencial. Entonces, desde ahí, siempre una evaluación que nosotros vamos a hacer desde la psicología y la recomendación para todas las personas que trabajan también, pues todos ustedes trabajan y les interesa este tema, y es que siempre tenemos que tener una evaluación 360. Estas evaluaciones 360 se logran gracias a dos componentes importantes que nosotros tenemos en cuenta, que es cuando tenemos multifuente y multicontexto. Yo no me puedo quedar solamente con una persona que me diga, el papá o la mamá o el profesor, que me diga, está teniendo estos comportamientos. Es importante que yo haga verificación del reporte que me está dando estas personas. Por eso hablamos de una multifuente. Entre más logremos nosotros poder evaluar a las personas más cercanas de interacción del niño o de la persona en este caso, es muy importante. ¿Para qué? Pues para poder realmente triangular información, que es una de las cosas claves que nosotros hacemos desde la psicología. Y otra es el multicontexto. Yo no me puedo quedar solamente evaluando a la abuelita, al cuidador, que de pronto puede ser una nana, o al papá, la mamá y el hermano, sino que tengo que hablar con el profesor, tengo que hablar, si puedo, con los niños, obviamente a través del juego. Tiene que ser, obviamente, con diversas estrategias que no sean solamente la formal. El sentarme de pronto a entrar y preguntar, bueno, ¿cómo ves a tal persona? Que creo que a veces allí es donde nosotros cometemos algunas equivocaciones, de pronto por tiempo o por desconocimiento, pero los niños y los adolescentes, pero especialmente los niños atendiendo a la edad de nuestro caso, la aproximación siempre a nivel de empatía va a ser por medio del juego. Y si nosotros vamos a evaluar a sus pares y mirar cómo es que se están dando estas interacciones, cómo están funcionando esas relaciones, pues tiene que ser con estrategias que realmente sean dinámicas y atractivas para los niños, para lograr hacer esa conexión, esa empatía con el otro, para lograr tener toda esta parte. No solamente remitirlo a profesionales, que nos diga el neuropsicólogo que piensa, o que nos diga el psiquiatra que piensa, o que nos diga el fono. Importante, claro que sí. Si vemos que evidentemente necesitamos, o el niño necesita de esos apoyos. Y lo menciono, y yo sé que voy a generar controversia con lo que voy a decir, pero digamos que dentro de las posturas que nosotros también tenemos basados en la evidencia, es llegar a ser tan eficientes y eficaz en la intervención con los niños que disminuyamos el nivel de asistencialismo para ellos. Para un niño estar toda la vida en terapia y en adultez no es fácil, a menos que lo requiera. Obviamente esto va a depender de los niveles de gravedad, al nivel de, obviamente, dependencia que tienen de los otros sujetos, etc. Hay múltiples variables que yo sé que ustedes conocen, pero nosotros tenemos que optimizar versus la calidad de vida del niño, pero también de su familia y de su vida realmente. Obviamente, cuando hay que hacer todas las terapias porque lo necesita y tenemos este umbral de edad de oro que llamamos nosotros, estos primeros 8 años o 9 años de vida, donde sabemos que en las conexiones interneuronales, bueno, todo lo de las podas neuronales, etcétera, que conocemos, están en furor y que necesitamos aprovechar esta edad de oro para llegar a hacer la máxima estimulación en este niño. Y
dar las máximas conexiones, se debe dar, pero también debemos evitar que el niño también sufra y tenemos que mirar esta parte también de una manera muy, pero muy empática. Empática no solamente con el niño, sino también precisamente con este núcleo familiar. Entonces tenemos que ser muy certeros, no comenzar a aplicar por aplicar instrumentos o aplicar, uy, no sé qué tiene este niño, entonces apliquémosle más o menos el BANFE y la escala de inteligencia y apliquemos también la de problemas de comportamiento y apliquémosle. No, yo tengo que tener un norte y este norte lo encontramos con las hipótesis preliminares. ¿Por medio de qué? De multifuente y multicontexto, la triangulación, el análisis funcional, entrevistas semiestructuradas, obviamente si se requieren de las pruebas validadas, observación directa, privilegiada y sobre todo vamos a tener que tomar líneas básicas. Nosotros desde la psicología clínica somos científicos y como tal tenemos unos métodos que soportan todas nuestras intervenciones y esto implica que nosotros tomemos líneas básicas. Y esas líneas bases se tienen que sujetar con la medición de la frecuencia, de la intensidad, de la duración, de las topografías de comportamiento que identifiquemos vamos a medir. ¿Qué significa una topografía de comportamiento? Cuando decía que llora, que grita, entonces ¿cuántas veces grita o cuántas veces se pega? Esa sería una topografía de comportamiento. Entonces yo tengo que registrar esa línea base para que cuando intervenga vea si aumentó o disminuyó esa conducta. Sí, la idea es que mi intervención sirva para disminuir esos comportamientos, ¿cierto? Entonces desde allí tengo que comprobar y verificar. Nosotros y ustedes que trabajan interdisciplinariamente, es muy importante que cuando tenemos cualquier caso, pero con nuestros niños que tienen con algunas dificultades de aprendizaje o discapacidad, es importante que si vienen de múltiples, fíjense que este niño ya venía de múltiples procesos. Normalmente esta es la historia que nosotros escuchamos, que ha venido de profesional en profesional. Tenemos que recabar toda esa otra información que ha recogido el profesional para realmente no volver a comenzar desde ceros. Por eso es importante que garanticemos y exijamos también, si somos mamás, que realmente lo que se está haciendo con mi hijo me está comprobando cómo vamos, qué está pasando, está sirviendo o no está sirviendo. Esto es supremamente importante. Acá voy a ir leyendo un poquito lo que dicen: interdisciplinar, intervención integral, ayuda al paciente. Listo, perfecto. Entonces, digamos que para toda esta parte de evaluación nosotros nos ayudamos de múltiples fuentes. Desde allí nos ayudamos con análisis funcional, que es algo para nosotros supremamente importante. Y quiero hacerles allí una pregunta. De ustedes, ¿quiénes conocen análisis funcional o han escuchado acerca de análisis funcional? Y lo utilizan, lo conocen. Listo. Hay algo bien importante a través de casos, la trabajé en la universidad hace mucho, no lo uso, no lo he escuchado. Ok, perfecto. Para las personas que de pronto no lo han mencionado, no lo han escuchado, para las personas que lo han escuchado, saben la importancia de nuestras conductas puntualmente que tienen que ver con operantes, ¿cierto? Entonces, para que ustedes puedan leer más adelante, Skinner, el papá de todo lo que tiene que ver con modificación de comportamiento, el padre de muchas cosas, de la caja de Skinner precisamente, y de otros programas de reforzamiento y de explicación de la conducta humana y de las conductas operantes, explica muy bien análisis funcional. Hay un libro también que es muy fácil de leer y digerir, que es la modificación de la conducta, qué es y cómo aplicarla, de Kasdin. Alan Kasdin es otra persona que habla muy fácilmente sobre análisis funcional. Para nosotros establecer la función de la conducta de un ser humano, tenemos que aplicar análisis funcional y especialmente para este tipo de comportamientos. Esto es lo que se aplica en el mundo a la vanguardia de las terapias. Nuestra prima, digamos que en este momento con las personas que trabajamos como pares internacionales es la EPAIU. Ellos tienen doctorado en psicología clínica
y de familia, Children and Family, si tienen su centro. Y desde allí ellos aplican ABA. Yo sé que muchos de ustedes sí han escuchado ABA. Y precisamente con las personas que tienen dificultades en trastornos del neurodesarrollo o tienen alguna discapacidad, siempre hemos hablado de trabajar desde análisis del comportamiento aplicado. O ACA, que muchas personas dicen, verifíquelo, precisamente atañe que ACA trabaja a partir de conductas operantes, es decir, a partir del análisis funcional. Y esto sí lo debemos tener supremamente claro, pues para saber cuál es la función de esa conducta, ¿vale? Si quieres, baja, Diana. Yo no sé, ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat. En este momento, Diana, que está acompañándome, puede ir con nuevamente el nombre del libro, mi Diana. Si vamos, Diana, me doy acá. Listo. Diana va a estar contestándole todas sus preguntas, a pesar de que yo voy hablando, ella y yo somos una en este momento, entonces ustedes pueden ir haciendo todas las preguntas que vayan surgiendo. Igualmente, Diana, si consideras que me detenga para aclarar algo, me lo puedes decir, por favor. Y lo mismo va a pasar cuando Diana ya hable de del segundo caso, entonces yo voy a contestar todas sus preguntas, ¿vale? Entonces, aquí me quiero detener un poquito como contexto en términos de problemas de conducta y qué es lo que reportan las investigaciones y la literatura en torno a la discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces, hay muchas investigaciones que hablan que cada vez hay mayor, digamos que pareciera que siempre se diera, estamos hablando prácticamente que el 80% de la población que presenta algún tipo de condición está presentando en este momento problemas de comportamiento. En esto cada vez se está presentando, yo no creo que cada vez se esté presentando con mayor frecuencia, creo que cada vez estamos siendo más sensibles y observando más a nuestros hijos de qué es lo que le está pasando. Y atendiendo a esa naturaleza, pues las investigaciones cada vez nos están dando cuenta más de cuáles son las necesidades que nosotros tenemos como población. Esto ha venido obviamente todo este tipo de dificultades o de necesidades a nivel de saber cómo funcionamos, qué es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros, lleva, y especialmente piensen en el caso, como los papás se preocupan, y se preocupan mucho. Los papás, los que somos acá papás, que no sé qué porcentaje, pero los que somos acá papás y tenemos niños pequeños o tenemos hijos en general, ustedes saben que nosotros los papás en serio damos la vida por nuestros hijos. Entonces, obviamente, siempre decimos cuando estamos en la clínica, estamos en urgencias, nos está pasando algo, por favor, que me pase a mí, pero que no le pase a él o no le pase a ella, porque definitivamente para nosotros es muy angustiante y muy preocupante que estén sufriendo. Acá hay algo bien importante que también a las familias les enseñamos y que tenemos que aprender a tolerar, y es que el sufrimiento es inherente al ser humano. Es decir, nosotros debemos sufrir. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos sufrir, que eso es otra de las cosas que también manejamos en psicología, pero bueno, digamos que desde allí, porque esto nos daría todo un tema de otra charla que pudiéramos tener para poder entrar a hablar del sufrimiento humano. Pero esto lleva obviamente a estrés familiar y que la preocupación de los cuidadores se aumente y que la dinámica familiar se torne aún más estresante porque no sé qué hacer, no sé cuando mi hijo grita qué es lo que me pide o qué es lo que está pasando, o le pego, o lo zarandeo, o qué hago. Muchas veces no es porque los papás sean malos, ¿no? Sino que no conocen qué más hacer y no saben tampoco qué le está pasando. Entonces, por eso es tan importante todo este tipo de encuentros, pues para que cada vez aprendamos un poquito más allá de esto. Entonces, normalmente en las investigaciones que nos han dicho que el 80% normalmente de los niños que están presentando algún tipo de problema de comportamiento, fíjense que no es que a nivel de, obviamente, de algún tipo de discapacidad, especialmente la intelectual, pero ustedes saben que TEA, todos los trastornos del neurodesarrollo, etcétera, están presentando y exhiben problemas de comportamiento. Es más, es lo que más llama la atención muchas veces. Y muchas veces está asociado ¿a qué? A que no pueden comunicar. Que no pueden comunicar qué es lo que les está pasando, no porque no tengan lenguaje, ¿vale? Hay personas que pueden llegar a tener habla, pueden llegar a tener habla, pueden llegar a estar bien y tener otro tipo de discapacidad, pero no saben nominar su emoción o no saben cómo poner o expresar su enojo o no saben procesar lo que les está pasando, precisamente porque es una de las
cosas que les cuesta, esa integración entre todo lo que está pasando en el contexto y consigo mismos. Entonces, tenemos grandes problemas en que no pueden comunicar. No es por más. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros aprender? Y les traigo lo que la mayoría le pasa. Sin embargo, recuerden que cada caso es único e irrepetible y hay que analizar cada caso como único. Esta información nos va dando a nosotros ciertas nociones. Entonces, ¿qué no se nos puede pasar cuando tengamos algún niño con estas dificultades? El saber el por qué, es decir, qué función está teniendo ese comportamiento. ¿Quiere llamar la atención de los papás? ¿Le está doliendo algo? ¿Siente malestar? ¿No sabe cómo expresar y manejar su enojo? ¿No sabe? ¿Le genera incertidumbre el hecho de una situación novedosa? ¿Le genera angustia? Porque muchas veces cuando estoy angustiado también respondo con agresividad. Situaciones novedosas, especialmente pues si tiene estereotipas, puede hacer que algún evento externo que se lo cambien de su entorno le genere choque, ¿cierto? Por eso ustedes tenían dentro de su diagnóstico diferencial TEA y está muy bien. Tenemos que verificar si realmente este chiquito no pueda llegar a tener también algunos componentes de tipo TEA o algún diagnóstico también por allí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Precisamente para entender el todo y no centrarnos solamente en la topografía. Sin embargo, la topografía me va a decir también mucho del caso, ¿vale? También que tengo que tener en cuenta los tiempos de aprendizaje. Muchas veces nosotros queremos que los niños aprendan a determinadas velocidades o que haga lo que ya hace el otro. No comparemos un niño con el otro. Igualmente yo sé que nosotros pues para poder decir un poco en términos de si está su proceso más lentificado comparado, pues lo tenemos que comparar, ¿cierto? Pero lo tenemos es que comparar más si él antes decía ABC, si ya logra decir CDE, si está avanzando en su propia métrica y eso a veces nos hace falta. Y esa parte es importante que nosotros veamos en el tiempo cómo está toda esa parte de aprendizaje en términos no solamente con lo que tiene que ver con básicas, con abstracciones, con letras, etcétera, sino también en comunicar y transmitir lo que piensa, lo que siente y lo que desea. Ese es uno de los grandes retos que nosotros nos afrontamos y enfrentamos diariamente en nuestros consultorios y es precisamente que no solamente los niños, sino que sus familias logren realmente integrar esto en su sistema de apoyo, que seamos empáticos con eso que está pasando para el otro. Algo que para mí es básico, para la otra persona puede que no lo sea. Y por eso desde allí es importante entrar a comprender precisamente todo este entorno. Para eso tenemos múltiples fuentes realmente desde la psicología para poder evaluar todo esto. Todo nosotros lo tenemos que hacer por medio de la evaluación. Yo no puedo llegar a intervenir un niño a menos que se esté autolesionando y tenga que hacer una contingencia inmediata, a menos que esté en peligro la vida del niño o de otra persona, que tengo que intervenir ya. Tengo que ser muy cauto en términos de cuándo voy a comenzar a hacer una intervención, ¿vale? Tengo que tener muy claro cuál es mi conducta blanco, qué función está teniendo ese comportamiento y en dónde es que mi intervención va a ser más potente para que los cambios se generen más rápidamente, los padres de familia disminuyan y vean también cómo vamos avanzando, pero sobre todo el niño también vaya sintiendo esa sensación de bienestar, porque ya logra comunicar, porque ya logra transmitir. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Digamos que están discutiendo en el tema del chat, que es muy difícil tener una institución que pueda trabajar desde ABA, lo sabemos, conocemos pues la que han mencionado en el chat. También sabemos que el tema de poder acceder económicamente hablando no es fácil, pero pues digamos que hemos ido creciendo también en obtener información, en organizarla, en pues claramente recibir mucho más entrenamiento y pues generar otros posibles
digamos que alternativas, ¿no? También es cierto, están como dialogando sobre el tema. Una pregunta, desde la parte educativa, ¿el rol del psicólogo llega hasta qué punto? Bueno, gracias por esa pregunta. Nosotros, digamos que hay una cosa importante, más allá de hasta dónde llegan, es cómo logramos trabajar juntos. Nosotros somos felices desde la psicología clínica, y por lo menos hablo en nombre mío y de mi equipo. Nos encanta trabajar con los psicólogos educativos porque no se trata de que ustedes tengan un límite hasta acá y yo hasta acá. Se trata de cómo complementamos lo que yo hago en mi consultorio y cómo ustedes pueden potencializar todo lo que yo puedo darles para que ustedes puedan también aplicar en el aula. Todo lo que es ABA, que son técnicas de modificación conductual, se pueden aplicar en diferentes contextos, es decir, se puede aplicar en el contexto educativo, siempre y cuando sepan el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo. Si nosotros no sabemos ni el por qué, ni el para qué, ni el cómo, ni el cuándo, por favor no lo apliquen. Porque si nosotros aplicamos intervenciones de técnicas de modificación conductual sin saber el mantenedor del comportamiento y hacia dónde va dirigida la intervención, puedo generar incluso un efecto contrario al deseado. En vez de disminuir la conducta problema, puedo incluso incrementar y tener estallidos comportamentales que llamamos de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que yo les voy a explicar ahorita un poquito sobre esas estrategias tipo ABA, tienen que tener de base un experto en ABA, alguien que sepa y que los oriente y que sea ese puente y ese mediador para que realmente logre esta articulación con el psicólogo educativo. Para mí el psicólogo educativo es vital. ¿Vital en qué? Para implementar en otros contextos lo que yo estoy tratando de generar con el consultante en sesión, con los papás una alianza clave para que lo puedan aplicar en su casa, pero no con el colegio vital. Con los tres contextos tendríamos que estar garantizando hacia la misma línea, porque si en los tres contextos más cercanos, que en este caso sería el colegio, la familia y en el consultorio, vamos hacia el mismo lado, esto va a implicar que más rápidamente podamos generar en el niño habituación. Y esto va a hacer que más fácilmente el niño adquiera algo que nosotros denominamos ampliación del repertorio conductual, es decir, que lo logre hacer. Pero si yo le digo hago en consulta y llega a la casa y la mamá no entiende lo que está haciendo y que lo que lo lleve le enseñé, que cuando esté muy enojado, por favor respire y que se tome un tiempo para pensarlo y que no conteste, y la mamá llega a la casa, lo hace muy bien conmigo en un juego de rol, hacemos diferentes ejercicios y lo hace, pero yo no le comunico a la mamá qué va a pasar. Llega a la casa y el niño, la mamá le hacen alguna solicitud y no le contesta y el niño como que está tratando de tomarse ese espacio y respirar, y la mamá, pero contéstame. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Entra un poco en contravía lo que ha aprendido en el consultorio con lo que está pasando en casa. Entonces, si adicional tiene una condición donde le está costando ciertas cosas, si no hablamos el mismo lenguaje, la dificultad va a ser mayor. Entonces, por eso es tan importante que precisamente la casa y el colegio estemos sincronizados y que haya una persona que sea el eje articulador en estrategias de intervención. En este caso, el psicólogo clínico experto en ABA, que desde allí vamos a hacer una retroalimentación si se requiere del fonoaudiólogo, de la terapeuta, del educador especial si llega a tenerlo, de la psiquiatra, del neurólogo, claro que sí, pero los expertos en modificación de conducta son los psicólogos clínicos. No todos, ¿no? Tienen que tener esa especialidad. Entonces, a partir de allí es que se puede generar ese abanico para realmente hacer esa intervención potente. Todos queremos hacer lo mejor por nuestros niños y por nuestros adolescentes, pero si no trabajamos en equipo, lo estamos logrando, sí lo estamos logrando, pero a pasos pequeños. Y queremos dar pasos de gigantes. Queremos realmente llegar a que todos nos contagiemos precisamente y que todos estemos inmersos, y a este sueño que hablaba Evelyn al inicio, que todos hablemos de diferentes formas como todos funcionamos, ¿m? Y que sea mucho más fácil comprendernos. Entonces no es hasta dónde vas, es hasta dónde estamos dispuestos también a dar. No sé si con eso te contesté a nivel de estrategias de ABA. Ya a nivel clínico, evidentemente no podemos profundizar en
la emoción, sí, que hay cosas que a veces, y que igualmente están los psicólogos educativos expuestos, ¿no? A que pase, y puede pasar, que ustedes les preguntan por qué te sientes así o qué pasó y que les puedan ustedes encontrarse con algo que de pronto no deben escuchar, pero que tienen que reportar y que a veces esto no es fácil y es, uy, es que me tocaron, estoy enojada porque me pegaron y tenemos que reportar. Entonces, hay una cantidad de cosas que sé que ustedes son puente, lo importante es saber remitir. Cuando ustedes duden de algo, sospechen de algo, ustedes tienen dentro de su configuración como psicólogos y como educadores digamos, esa preparación. Esto no solamente es de sentido, esto es de preparación y ese conocimiento de acá está pasando algo. Y si no tienen las certezas, observen al niño, llámenlo a entrevista, no indaguen más de lo que no puedan manejar. Y si ustedes consideran que puede estar pasando algo, porque frente a la observación están viendo, por favor remitan a la persona que ustedes consideren adecuada. Entiendo que los padres muchas veces pues quisiéramos mandarlos a donde colegas conocidos, pero los costos, que eran algo que manifestaban allí, pero ayúdense de los centros psicológicos de las diferentes universidades. Créanme lo que desde allí eh, todas las universidades tenemos centros psicológicos y las personas que están detrás somos nosotros mismos, es decir, los profesores. Y desde allí, pues así un estudiante mediando esta interacción, créanme lo que de base también hay un profesor que sabe lo que está haciendo y cómo le está enseñando también a este estudiante si no se tienen los recursos económicos para poderlo hacer, pero remitan para que cada vez así hacemos intervenciones y aproximaciones más oportunas, pues vamos a evitar complicaciones mayores a futuro para los niños y las familias, porque realmente pues esto impacta a todo ese núcleo familiar, ¿vale? No sé si hay otra pregunta hasta acá o vamos bien. Tenemos dos preguntas más, Joa. ¿El ABA puede aplicarse en las comunidades como psicólogo social o comunitario o hay que remitirlo con otro profesional de psicología? Desde ABA para modificación de conducta hay algo que se llama ACA social, análisis de comportamiento aplicado a la sociedad. Para eso también tienes que ser expertos, pero sí se aplica, ¿vale? Es decir, si hay ABA social, si hay ACA social, pero hay que leerlo, digamos que desde allí tenemos unos autores principales, ay, que Diana, sí, ahorita se me olvidó el nombre, Mataini y Glenn. Ellos son de los que manejan los dos modelos de ACA sociales más potentes, incluso hay unos artículos súper interesantes de precisamente ciertas conductas en Colombia. Entonces ahí encuentran a Mataini y a Glenn frente a modificación social, que también es importantísimo que podamos entrar a otro nivel de intervenciones a nivel social, también es clave. Entonces, súper. Bueno, voy a continuar. Dime. Tenemos otra última pregunta, no sé si quieras. La última es, dicen, si no se logra interiorizar en los padres el ABA, ¿no sería muy contraproducente en la conducta del menor porque ellos a qué se atienen? ABA en consultorio y no ABA en casa. Mira, hay una cosa bien importante y es que cuando nosotros aplicamos ABA, sabemos que tenemos que trabajar con familia. Y nuestro primer reto como psicólogos es precisamente poner en un lenguaje sencillo, que los papás comprendan el por qué es tan importante que esto pase. Precisamente ABA trabaja con los antecedentes o con los consecuentes antes de que se dé la conducta, ¿cierto? En el análisis funcional tenemos antecedente, conducta, consecuente. La conducta es lo que emite el sujeto o el niño en este caso, y el antecedente y el consecuente precisamente es el contexto, que pueden ser los mismos papás y los papás pueden ser los mismos consecuentes. Entonces, para aplicar ABA, sí o sí necesito esos contextos, porque si no, no voy a poder generar ese impacto. Entonces, lo primero, un experto en ABA lo primero que te va a decir es que si no está trabajando con esos, no podríamos aplicarlo de manera coherente. Porque ABA dice que tenemos, es más, el entrenamiento se tiene que hacer con padres, ¿vale? Aparte de textos, en certificarnos, certificación en ABA, ¿estás preguntando, Lilibet? Me imaginaría que sí.
yo creería que sí, que el INIVET me está hablando de certificación directamente en ABA. En Colombia, las certificaciones tipo ABA precisamente funcionan en algunos estados de Estados Unidos, puntualmente, que son los líderes en todos estos programas de modificación de conducta. En Colombia, las personas que sabemos de ABA puntualmente lo estudiamos en especializaciones o en maestrías, porque desde allí pues, nos enseñan puntualmente ABA. Certificaciones puntuales actuales en Colombia, ABA, puntualmente solamente certificación ABA todavía no hay. Se los menciono, todavía no hay porque estamos trabajando en eso, ¿vale? Entonces, más adelante espero poderles contar otras noticias. Bueno, esto digamos que un poco frente a la evaluación. Ya frente al manejo de las estrategias, precisamente entramos en todas estas estrategias de esta primera generación. Les voy a contar a grosso modo un poco lo que tiene que ver con modificación de conducta ha pasado por 3 generaciones, primera ola, segunda ola, tercera ola. En la primera ola son estos programas de modificación de conducta que pueden ser, si quieres Diana, pásate la siguiente, que ya explique un poco eso, que tiene que ver, para mostrarlo de la parte de abajo, que tiene que ver precisamente con programas muy famosos que sé que muchos de ustedes han escuchado, como refuerzo diferencial de tasas bajas, de otras conductas, de conductas alternativas, economía de fichas, que todas estas corresponden ¿a qué? A programas de refuerzo. Y fíjense que nosotros estamos colocando aquí de refuerzo. ¿Por qué los programas de refuerzo son tan potentes? Precisamente porque están con base en el refuerzo y hacen y aumentan e incrementan el comportamiento. Sin embargo, muchas veces que aplicamos estos programas en ABA de base de refuerzo, es decir, de incrementar la conducta adecuada, a veces tenemos que aplicar programas que van de la mano con castigo, como digamos tiempo fuera, que es muy, creo que uno de los más conocidos, o saciación o sobrecorrección. ¿Qué pasa con este tipo de estrategias de tipo de castigo? Yo personalmente prefiero siempre aplicar refuerzo inicialmente, siempre refuerzo. Y digamos que este castigo bien aplicado, que no se confunda por favor con maltrato, el pegar y la cachetada no entra acá como castigo, ¿vale? Castigo lo estoy hablando en términos de comportamiento. La cachetada y la patada, eso es agresión, punto, eso no tiene otro nombre. El castigo bien utilizado también es bien potente, pero no se puede utilizar único o solo. Siempre yo inicio con programas de refuerzo, de base de refuerzo, estos son algunos ejemplos, y digamos que frente a ciertas conductas puedo generar, ejemplo, una penalización, por decirlo de alguna manera, con algún programa de base de castigo. ¿Sí? Me lo complementa, mas no es la base. ¿Listo? Esto es supremamente importante. Y adicionalmente a lo que les estoy mencionando, no solamente ABA es necesario, ABA se los menciono porque sí lo tenemos que complementar en el colegio, en la casa, y van a ser la fuente para que realmente se pueda aplicar. Pero siempre que apliquemos todos estos programas, tenemos que aplicarlo con una base terapéutica. ¿Por qué? Porque hay emociones, porque hay historias de familia, porque hay situaciones y antecedentes de la mamá, del papá, del mismo niño, de los hermanos, de que toda la atención está centrada con el niño que tiene alguna dificultad versus el niño que no pasa nada, entonces tú estás bien, entonces para ti no hay atención. O sea, hay dinámicas familiares que precisamente lleva a todo esto. Entonces, por eso es tan importante que más allá de las estrategias que les estoy mostrando hoy, comprendamos que tenemos que hacerlo por medio también de una base terapéutica. Y por eso el eje central que nosotros podamos llegar a dar, obviamente por medio de las intervenciones que vamos a hacer desde un profesional idóneo para el manejo del caso. No sé si hasta el momento en eso realmente no les puedo dar intervención en ABA. En una sesión tan corta, era como un abrebocas puntualmente a todo lo que es un mundo por descubrir y que la psicología clínica complementa muy bien realmente para decrementar conductas disruptivas en casa, para el manejo emocional. Yo me centré en las conductas, ya Diana va a hablar de la parte emocional, pero al niño lo tenemos que leer como un todo.
es un niño que llora, es un niño que sufre, es un niño de, digamos que desde allí que está pasando por bastantes cosas. Entonces, digamos que es muy importante entrar en esta base, sí. Digamos que tercera generación, la cuarta generación todavía está, digamos que todavía no va con la potencia y evidencia empírica, ¿vale? En este momento vamos con primera, segunda y tercera generación. Primera generación son técnicas de modificación conductual, segunda generación todo lo que tiene que ver con cognitivo conductual y tercera generación todo lo que tiene que ver con el contextualismo funcional. Desde allí encontramos estrategias, ejemplos, niños y en adolescentes que son súper potentes y que de hecho en sesión y que he visto los resultados tan importantes, ejemplo como la terapia, la PCIT, tenemos también la terapia de aceptación y compromiso, también con niños que presentan problemas emocionales podemos aplicar la psicoterapia analítico-funcional, desde segunda generación TREC en niños es fabulosa. También obviamente las clásicas que viene siendo reestructuración cognitiva, lo que viene siendo psicoeducación también a nivel clínico, que muchas veces no tenemos una diferencia entre psicoeducación en educativa y como terapia, porque la psicoeducación desde la clínica es una terapia también de segunda generación, solución de problemas de NESU y NESU. Realmente tenemos un span supremamente grande en términos de poder tener terapias y técnicas para poder apoyar a todos los niños y adolescentes que están presentando y obviamente a sus familias y a sus contextos para que tengamos un mejor funcionamiento, para que estemos cada vez mejor y aumentemos la calidad de vida de las personas que realmente es nuestro objetivo. Entonces, eso era lo que les tenía para decir el día de hoy con este primer caso. No les doy el cómo se aplica cada cosa precisamente porque tiene que haber un experto desde allí. Profe, tú fuiste mi supervisora, Jimena Arce, probablemente Jimena, sí trabajé en la Conra, pero pues bueno, ahora desde 2010 estoy con la Sabana, pero sí, yo trabajé en la Conra en Lawrence. Entonces, digamos que desde allí podemos hacer bastantes cosas realmente trabajemos interdisciplinariamente, capacitémonos, preparémonos, tenemos las posibilidades, apóyense entre los centros psicológicos también que tienen las universidades y pienso que desde allí podemos hacer grandes alianzas para realmente ser este mundo de inclusión una realidad. Muchísimas gracias para todos por su atención. Muchas gracias, jefe. Entonces vamos con esta última parte. Quisiera saber, acá estamos revisando chat, bueno, creo que todo ha sido súper claro, queda mucha información pendiente como de profundizar, esa es la idea, que podamos, digamos que revisarlo, las diferentes opciones que tiene la universidad también para profundizar en ello. Y ahora en esta última parte del taller quiero trabajar todo lo que tiene que ver con el componente de desarrollo socioemocional, ¿vale? Entonces, para trabajar este componente también hacemos una propuesta muy interesante que es pues la casuística, siempre a través de los casos, pues definitivamente vamos a tener un horizonte de comprensión mucho más amplio, vamos a tener la posibilidad, digamos, de también escuchar la experiencia, que esto nutre un montón todo lo que hemos visto hoy, así que voy a empezar con la lectura del caso 2. ¿Listo? Nos vamos con Camila. Camila es una adolescente de 14 años que fue diagnosticada con el trastorno del espectro autista cuando tenía 5 años. Dado el diagnóstico emitido por los profesionales, los padres de Camila decidieron educarla en casa hasta el año pasado, por lo que nunca se vio con la necesidad de aprender a relacionarse con otras personas diferentes, pues a su familia. Camila ingresó en una institución de educación especial este año, sin embargo, se empezaron a presentar varias dificultades en la institución, por lo que la docente a cargo decidió remitir a Camila al psicólogo del colegio diciéndole que, abro comillas, Camila es una muy buena estudiante que conoce los temas en los que estamos enseñando y realiza todas las actividades que se le asignan, pero cada vez que la ponemos a trabajar en equipo o en grupo no habla con sus compañeros. Los ignora, no logra adaptarse a la actividad que se está realizando
y en muchas ocasiones ha reaccionado de una manera exagerada por algo que le molesta o por lo que dicen sus compañeros. El psicólogo de la institución realiza la evaluación correspondiente con Camila y encuentra que no sabe cómo identificar sus emociones ni darle manejo a las mismas. Cuando algo tiende a molestarle, tiene una reacción exagerada de esa respuesta emocional y realiza repetitivamente ciertos movimientos estereotipados. No logra interpretar las emociones de otras personas, por lo que aparentemente se refleja como poco empática con sus compañeros, y esto pues le ha generado una serie de situaciones a Camila en esta área de ajuste. Entonces, colegas, teniendo en cuenta el caso descrito anteriormente, ¿qué estrategias de intervención realizaría usted si fuera el psicólogo de Camila? A ver, los vamos a leer. ¿Qué estrategias utilizarían para trabajar la dificultad o la situación, digamos, de afectación emocional que está presentando el caso de Camila? ¿Qué se les ocurre? Entonces, tenemos aquí manejo en habilidades sociales, urge una atención familiar dado que no identifica la necesidad del diagnóstico, juego de roles, nos envían manejo de emociones, entrenamiento en habilidades socioemocionales, psicoeducación sobre habilidades socioemocionales, de manera grupal, dice Claudia, muy bien. Nominación emocional, dice Andrea, súper. Diálogo con la familia para identificar nuevas formas de adaptación y ejemplos de figuras representativas. Educación emocional por medio del juego también. Vincular en un trabajo sencillo con un par con cualidades empáticas para que inicie socialización, como por aproximaciones sucesivas también, lo planteamos ahí. Insisto, dice Ana María, integración sensorial en el autismo es súper importante, genial, me parece genial este tema de la integración sensorial, ya lo vamos a tocar. Terapia conductual para ayudar a mejorar la conducta, entrenamiento en habilidades sociales para favorecer, digamos que la relación con los otros. Desarrollaría juegos con sus compañeros de forma paulatina para que empiece a socializar, acompañamiento ABA para disminuir conductas o problemas conductuales, un poco lo que estaba explicando Joana, y movimientos estereotipados. Claudia propone gimnasia cerebral, pues muy bien. Entonces, todas las posibilidades que plantean están muy interesantes y digamos que la propuesta que tengo el día de hoy, en la noche de hoy, frente al taller, que si bien es cierto, no es una propuesta en términos de un proceso de intervención o tratamiento psicológico, digamos que sistemático y riguroso, porque esto implicaría, como lo dijo Joana, todo un entrenamiento y un acceso pues a un proceso de formación complementario, si vamos a revisarlas con una base teórica clara desde tercera generación, en donde hemos trabajado históricamente regulación emocional. Y nos hemos focalizado, pues digamos, a todo lo que tiene que ver con esas estrategias de regulación emocional. Entonces planteamos como unas posibilidades. En principio sabemos que el caso no se puede disgregar, ya Joana hablaba de hecho. Para nosotros, si nos paramos dentro de la conceptualización del caso, que es lo que hacemos la mayoría de los psicólogos clínicos, incluso muchos otros psicólogos de otras áreas, entonces nuestro primer eje de trabajo sería la conceptualización del mismo. Y para ello, pues todas las herramientas en términos de la evaluación que mencionó Joana, pues acá serían muy útiles y no se desarticularía pues como del proceso emocional. Entonces vamos a trabajar como tres grandes componentes que resultan siendo muy relevantes y que parecieran que dentro de la cotidianidad en muchos contextos se hablara naturalmente de esto, pero a veces perdemos como el norte y el sentido y lo importante y lo valioso que resulta ser todo el tema de la regulación emocional.
¿vale? Para niños y adolescentes. Acá estamos hablando de un adolescente y estamos hablando que un adolescente tiene unas características particulares, ¿cierto? Está en una transición, tenemos ahí un cambio a nivel cerebral, tenemos poda neuronal, tenemos cambios importantes que no podemos desconocer a nivel biológico, en las niñas la menarquia, en los niños pues el tema de la espermaquia. Entonces sabemos que mucho de esos cambios y de esa transición que se da a nivel biológico también hacen mella, ¿cierto? En todos los cambios y transiciones y procesos de adaptación que tiene que exponerse el adolescente y que demanda claramente estrategias o habilidades de tipo socioemocional. Entonces, por un lado, el tema de la autoconciencia emocional, que tiene que ver con el conocimiento de las emociones propias, con esa identificación, lo decía Marchand Linehan, que ha sido, digamos que una autora importante en trabajar todo el tema de la regulación emocional. También lo decía Hayes desde terapias de tercera generación, desde terapias de aceptación y compromiso, en donde decía, claro, es que si este componente emocional lo enseñáramos desde que somos muy chiquitos, ¿sí? Que enseñáramos y modeláramos el tema de la identificación, ¿cierto? De las emociones, no solamente la tristeza o la alegría, sino todas las emociones universales, los niños empezarían a tener muchísima más predicción con respecto a las interacciones con otros. Porque el primer componente para identificar la respuesta emocional es la expresión corporal. De hecho, se han hecho un montón de estudios en microexpresiones faciales. Entonces, sería muy interesante empezar a trabajar eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos que un niño identifica emociones? Sí, cuando las menciona, cuando las nomina, cuando las puede, digamos, también sentir corporalmente, que eso ha sido también un trabajo muy interesante en todo este tema del manejo emocional, pero adicional a esto, y esto sería como un plus, ¿cierto? Cuando las puede, ¿cierto? Observar en el otro. Y eso nos va a dar un contexto de predicción. Si el niño aprende y observa que el otro niño tiene ira o está molesto o está bravo o lo que sea, pues seguramente no se va a acercar al otro y se va a tomar el tiempo o se va a acercar y le va a preguntar cómo te sientes, te veo como molesto, quisieras hablar en este momento, y va a empezar a tener una autoconciencia emocional que resulta siendo muy importante, no solamente para los niños y los adolescentes, sino en general para los seres humanos, ¿sí? En términos de las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de regulación emocional, esa regulación emocional implica un procedimiento, eso no es como ya, se reguló y controló la emoción. La regulación emocional implica un proceso y por eso se debe hacer acompañado, es decir, vamos a acompañar al niño a que primero identifique, nomine, ¿cierto?, las emociones, a que también podamos identificar de qué forma él se disregula o no, ¿sí? O tiene, digamos, como esos desbordes emocionales, también si inhibe respuestas emocionales porque su intensidad es demasiado elevada, ¿cierto? También si genera como estrategias, porque así las aprendió, y por eso vamos a esa historia de aprendizaje, si genera estrategias también de supresión de la respuesta emocional. Entonces es nuestra tarea empezar a conocer, a comprender, ¿sí? Y en ese sentido, esa regulación emocional implicaría un procedimiento. Entonces íbamos con el primer paso de la identificación de las emociones, de la nominación, y mucha de esa nominación la hacemos los padres, la autoridad verbal, que modela conducta de respuesta emocional. Es decir, el papá valida o invalida cuando el niño llora, ¿cierto? Es que no llore porque tú eres niño, ¿cierto? Es que tienes que ser fuerte, o sea, llénate de valentía porque los valientes no lloran. Y entonces castiga de algún modo esa expresión que el niño naturalmente está haciendo y que en ese caso tendría que tener una opción más desde el punto de la validación. Hemos aprendido así, en la mayoría de nuestros hogares hemos crecido en contextos fuertes, invalidantes, en donde, digamos, verbalizaciones duras en relación a la expresión emocional son las que se han venido construyendo históricamente. Entonces, modificar eso de golpe no ha sido tan sencillo y claramente implica un trabajo de tipo profesional. Entonces, recordemos que para regular
o enseñar a regularnos emocionalmente, pues implica un proceso de identificación emocional, de expresión emocional, y la expresión emocional pues depende definitivamente también de cómo se da esa respuesta en el ambiente. Es decir, claro, yo puedo decir que hoy me siento molesta, tengo ira, ya identifiqué qué me hizo sentir así y tal, y lo verbalizo en mi casa con mis padres o con mi mamá o con mi papá y tal, y mis papás me validan esa emoción. Está bien que te sientas así, seguramente yo en una situación similar me hubiera sentido igual o peor, ¿cierto? A veces para los niños y los adolescentes el tema de la identificación y la nominación de la emoción no es tan fácil, porque confunden las emociones, porque son como un mar, como un sube y baja, como una montaña rusa. Entonces resulta siendo muy importante la posibilidad de que el niño y el adolescente empiece a conectar esa respuesta emocional que de golpe tiene una activación fisiológica, y todos lo sabemos, en términos corporales. Entonces, cuando te sientes feliz, ¿dónde sientes esa felicidad? No, en el corazón, como que siento que se me acelera el ritmo cardíaco, como que me pongo rojo, ¿cierto? Y cuando te sientes triste, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que le preguntó a mi hijo, ¿cómo te sentiste hoy en el cole? Y él me dice, como que me dolió, como que no sé, como que me duele el estómago y eso, ¿cómo le podemos poner un nombre a ese dolor de estómago? No sé, mami, no se me ocurre. Bueno, ¿y qué tal si de pronto hubiese sido como miedo de pronto? Y entonces empezar a acompañarlos como en esa expresión y esas verbalizaciones que nos da, digamos, un contexto de la expresión. Y luego, por última, se da la comprensión emocional. Cuando el niño y el adolescente tienen una comprensión de la emoción, es mucho más fácil para él poder, digamos, regularla, entenderla, ¿sí? Predecirla en los otros, también identificar qué situaciones contextualmente hablando me disparan esa emoción, ¿cierto? Y aprendo estrategias pues, para no evitar las situaciones, porque definitivamente las emociones hacen parte de nosotros, sino para regularlas y hacerlas parte de la vida y aprender, digamos que a pilotearlas y aprender a aceptarlas también, ¿vale? Hay algo súper importante en todo este tema de la regulación emocional y es el componente de la validación, ¿cierto? Yo creo que se han hecho muchas investigaciones últimamente, colegas, relacionadas con esa validación y considero que ahí el trabajo en equipo, engranado con la familia, es vital, ¿sí? Colegio, familia, terapia, importantísimo. Validar emocionalmente no solamente se puede convertir en un concepto, como bueno, sí, y pareciera entenderse desde el sentido común como muy fácilmente. Validar emocionalmente implica todo un procedimiento, implica también aceptar, digamos, como esa historia que cargamos todos los seres humanos de nuestras familias, como nos enseñaron mucho a hablar sobre las emociones, implica también revisarnos y cómo automonitorearnos para luego poderlo modelar a nuestros niños y adolescentes. Entonces, validar emocionalmente tiene que ver inicialmente con esa conducta verbal, con esas expresiones verbales, con el lenguaje, con el discurso que emitimos cuando el adolescente o el niño está expresando cualquier tipo de emoción. Acá vienen las positivas y las negativas. Lo que sucede con nuestra historia de vida, no solamente con la de Diana Bedoya, sino con la de todo el mundo en la mayoría de sus casos, es que esa historia está marcada muchas veces pues por procesos en donde no se escuchaban las emociones o los padres definitivamente no sabían qué hacer con toda esa expresión emocional. Entonces, era más fácil para el papá decir, no llores tanto, porque de verdad no sé de qué forma ayudarte o no tengo en mi cabeza la estrategia, ¿cierto? Para poder, digamos, como contenerte emocionalmente. Entonces aquí resulta siendo súper importante pues el apoyo terapéutico y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en validación emocional. Y esa validación emocional pues no se da como de hoy para mañana, esa validación emocional se da como un proceso que es gradual.
de aceptación, de automonitoreo. Yo le digo a mis estudiantes y a mis pacientes como de autodiagnóstico. Primero hay que revisarnos nosotros, si está bien, no darnos tan duro y ser compasivos con nosotros, porque también somos seres humanos, también nos equivocamos, se nos va la mano a veces en lo que comentamos, porque definitivamente, y mucho de lo que se ha analizado es que no sabemos cómo hacerlo. Pero cuando identificamos el no saber cómo hacerlo, tenemos ahí una herramienta para aprender nuevas posibilidades. Entonces yo siempre siento que todo ha sido un recurso. Muy bien. Voy a mirar el chat porque tengo acá 9 y continuamos con el tema de la validación y miramos si tenemos preguntas. Entonces acá decimos relajación progresiva, juegos, bueno, como en el marco de las primeras. Muy bien. Creo que no hay preguntas hasta el momento. Continúo. Entonces, en el marco de esta regulación emocional, como les está indicando que no es como tan fácil y definir el concepto y como ya todos regulémonos emocionalmente y hoy estamos bien, y estamos bien como si fuera un estado permanente en el tiempo, porque sabemos que las emociones van y vienen, ¿cierto? ¿A dónde está el clic del asunto? En que el niño y el adolescente, sobre todo este caso particular que tiene unas características muy relacionadas con el espectro autista, que tiene también unas características relacionadas con la habilidad verbal, por un lado, ¿cierto? Pero también sabemos que en términos sociales y emocionales les cuesta, porque les cuesta entender la reciprocidad, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a entender este concepto de regulación emocional, una de las mejores estrategias por excelencia, pues claramente siempre va a ser el modelamiento y el moldeamiento. Entonces, definitivamente esto no es como ya empecé a trabajarlo hoy jueves y ya el sábado y domingo ya el niño aprendió la estrategia de regulación emocional. Todos lo sabemos para los que hemos trabajado terapéuticamente que esto implica un proceso, ¿cierto? En donde está mediado a través del refuerzo y en donde tenemos muy claros los objetivos clínicos. Es importante ayudar al niño y al adolescente a entender que no es posible controlar la situación que hace que se genere la emoción. Sin embargo, sí es posible tener el control sobre las conductas que se ejecutan una vez se presenta la emoción, en especial la ira. Digamos que la ira es una de las emociones universales que presentan, digamos que por excelencia, mucho más los niños, ¿cierto? Y los adolescentes, y en especial, digamos que los niños y adolescentes con discapacidad. Y cuando uno va a la génesis de por qué es esta respuesta emocional la que más se presenta con tanta intensidad, es porque definitivamente el niño todavía no ha nominado las emociones. Entonces él confunde, ¿sí? Siente rabia, siente ira, ¿sí? A veces frente a situaciones que le están generando tristeza y hay una confusión en su componente emocional, ¿sí? De orden emocional. Entonces ahí está toda nuestra tarea, empezar a acompañarlos en ese proceso tan básico que incluso la tecnología nos ha ayudado un montón. Digamos que las apps, por ejemplo, también nos han ayudado un montón para que los niños puedan empezar a identificar. Sí, no tenemos afán, nos vamos con el primer paso de esa regulación emocional. Vamos a identificar, vamos a nominar, vamos a observar nuestras expresiones faciales, ¿sí? Vamos a empezar a conocer realmente cómo está comprendiendo toda esa respuesta emocional y cómo lo podemos acompañar en un nuevo entrenamiento de instaurar nuevas posibilidades en relación a esa reciprocidad emocional. Pero esto no solamente se puede hacer en consulta. Entonces, esto se tiene que trabajar fuertemente con los papás, fuertemente con el colegio y fuertemente terapéuticamente. Y así un proceso como de, en principio, aceptación, ¿cierto? Entonces vamos a reevaluar, pero vamos a generar acciones para. ¿Listo? Algunas pautas, pues digamos que necesarias, que a veces nos sirven, que nos dan una guía, que nos dan un norte también frente al proceso, y es que debemos motivar al niño o al adolescente para que haga actividad física en casa. Muchas de las respuestas emocionales, digamos que la evidencia empírica, las investigaciones nos han dado esa información real en datos,
tiene que ver con la canalización de la energía. Y hay niños que definitivamente son muy hábiles cognitivamente, los Asperger, por ejemplo, ¿cierto? Son completamente hábiles cognitivamente, pero a nivel socioemocional, pues ahí empezamos a tener algunas o ciertas dificultades. Entonces, hay muchos niños, la mayoría de los niños y adolescentes tienen muchísima energía. Y una de las formas en que ellos pueden, digamos, como regular esa energía y también regular esa expresión emocional, pues es a través de la actividad física. Yo siento que ahorita en pandemia eso se ha disminuido un montón y no solamente se ha disminuido, sino que se le ha dado prioridad claramente pues, a las necesidades individuales y particulares de cada contexto, ¿cierto? También es súper importante dar ejemplo a través de nuestras propias conductas. Somos modelo de conducta. El niño y el adolescente va a aprender a realizar las mismas cosas que lo observa de las autoridades verbales, que en este caso somos los papás, somos los profesores. Incluso, decía Vygotsky en su momento, cuando él desarrolló toda la teoría de zona de desarrollo proximal, pues sus pares más inmediatos. Y tal cual pasa con el componente emocional. Sabemos que hay investigaciones sobre contagio emocional. Y ese contagio emocional nos ayuda también a entender de qué forma y cómo el niño empieza a aprender conducta de tipo emocional a través de la observación y claramente a través de la retroalimentación de la misma. Súper importante motivar al niño y al adolescente a realizar actividades que se le dificulten y que cuando se sienta frustrado, pues claramente va a haber un acompañamiento y vamos, digamos, como a apoyarlo, a validarlo para que siga realizando la actividad. Definitivamente la frustración, ¿cierto? Es una de las respuestas emocionales que suelen presentarse en la mayoría de los niños y adolescentes y que tenemos que aprender, digamos, como a lidiar con ella. Es decir, sentirse frustrado no está mal per se. Sentirse frustrado hace parte de un proceso de aprendizaje y de todo lo que les acabo de mencionar en relación a la regulación emocional. Cuando el niño y el adolescente se siente frustrado o asustado por alguna cosa, entonces es súper importante plantear preguntas que nos ubiquen mucho desde el sentir y no desde el racionalizar. Fíjense que nosotros tenemos una historia muy desde la racionalización. No sé si se acuerdan cuando ustedes llegaban del colegio y todavía muchas veces lo repetimos y es ¿cómo te fue? Hoy, ¿cómo te fue en el colegio? Y muchos de los adolescentes emiten verbalizaciones como normal, bien, y ya con eso ya pone un punto y se cierra la conversación. ¿Qué pasaría si nosotros modificamos la forma en que preguntamos y nos acercamos a nuestros niños y adolescentes desde el cómo te sentiste? ¿Sí? ¿Cómo te sentiste hoy? Hagan el experimento, pregúntenles a sus hijos, a sus estudiantes, a sus familiares, niños y adolescentes, incluso adultos. Cuando se pregunta desde el sentir, cuesta un poquito más. Entonces uno como que, ok, ¿cómo me sentí? Entonces eso ya implica conectarme con una emoción y eso ya implica hacer un análisis distinto a responder desde la racionalización. Como bien, sí, hoy cumplí con todo, hoy hice todo, hoy me fue bien, me felicitaron, etc., lo que haya pasado. Pero el cómo te sentiste, pues involucra al niño definitivamente en un contexto emocional, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a incluir dentro de nuestras interacciones, en nuestra comunicación, todo lo que tiene que ver con este tipo de preguntas, cómo te sientes, qué puedo hacer cuando te sientes así, a mí me ayuda sentirme así, hacer tal y cual cosa, ¿sí? Esto ayuda un montón al niño y al adolescente a identificar la funcionalidad de la emoción. Fíjense que pasa algo súper curioso con los adolescentes y también con los que tienen algunas dificultades, y es que cuando el adolescente está desbordado de una respuesta emocional, es decir, su intensidad está demasiado incrementada, muchos papás pues no tienen las estrategias como en su cabeza o no saben qué hacer o ya han aplicado algunas y no han sido muy efectivas. Entonces lo que dejan es que el adolescente se aísle, ¿sí? Entonces se va para su habitación o se pone a escuchar música o se encierra en su computador. Digamos que son las conductas
muy típicas de muchos adolescentes, incluso de muchos niños actualmente. Entonces, ¿qué pasa allí? Sí está bien respetar el espacio personal, digamos que esto es importante analizarlo, pero también está bien y hace parte de este entrenamiento, digamos, como regulación emocional, de estas estrategias en el manejo emocional, poder acercarnos y mostrarle al adolescente que estamos ahí, a pesar de que de pronto ese no sea el momento oportuno para hablar del tema. ¿Sí? Puede que el adolescente sienta que no quiere en ese momento tocarlo, perfecto, no quiere, no quiero hablar, estoy cerrado a la banda, lo que sea, perfecto. Puede que este no sea el momento para que quieras hablar conmigo del tema, pero recuerda que voy a estar aquí, ¿sí? Y entonces pasa la hora y vuelvo y me paso. Ya estás listo para hablar, quisieras hablar en estos momentos de lo que pasó, te sientes mejor, ¿sí? Si a mí me pasara algo similar a lo que viviste hoy, seguramente estaría muy triste o estaría peor de cómo te estás sintiendo tú, y validarlo con relación a lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, esto va a permitir generar un espacio de contención emocional, un espacio seguro. Sí, le digo yo a mis hijos, un círculo de confianza. Qué mejor que los niños y los adolescentes encuentren en sus familias círculos de confianza, ¿sí? Generen factores de protección. La familia debe focalizarse a ser un eje fundamental en relación a tomar decisiones, a acompañar en el proceso, ¿sí? Y no que los padres o los adolescentes a veces busquen, pues digamos, como otras posibilidades, que es lo que muchas veces nos encontramos, ¿no? Entonces es meterse en el videojuego full time, buscar recomendaciones en pares que están viviendo, experimentando las mismas situaciones y demandas emocionales de ellos, ¿cierto? Y lo que hacen con esas conductas o lo que nos están mostrando en términos de la función, seguramente está dado por supresión de la respuesta emocional, ¿cierto? Por inhibición de la respuesta emocional, porque claro, si yo expreso cómo me siento y cómo fue hoy, que no sé, se burlaron de mí en la universidad o lo que haya pasado y demás, y en mi casa me dicen, ay, pero no seas bobita, si eso pasa en todo lado, ¿sí? Y recibo ese tipo de retroalimentaciones, pues lo más probable que va a pasar es que el niño y el adolescente, pues, no sigan verbalizando cómo se sintieron, qué sucedió en ese contexto específico, porque no va a haber una retroalimentación mediada por la validación. ¿Cómo vamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, acá tengo a Kevin, que habla sobre, pregunta bibliografía. Perfecto. Entonces, ¿qué páginas nos recomiendas o artículos para leer más sobre regulación emocional y sus técnicas? Buenas noches, ¿es posible que comparta la presentación? Bueno, pero eso realmente no pasa muy a menudo, realmente no se siente. Ok, perfecto. Bien, entonces, dentro de la literatura, como les mencionaba, digamos que desde la terapia de aceptación y compromiso tenemos a Hayes, ya les voy a escribir aquí en el chat, que nos da un soporte también desde la aceptación y como lo mencionaba Joana, desde el sufrimiento humano. Exacto, ahí ya me está ayudando Joana. Y como les mencionaba ahora, se ha trabajado muchísima investigación, digamos, desde tercera también y desde segunda, y se ha trabajado desde Linehan, digamos que ya ha sido como la precursora, como entender un montón el tema de regulación emocional, desde ahí se ha trabajado también fuertemente, y pensaría yo que desde psicoterapia analítica funcional también se puede trabajar muchísimo la regulación emocional. Ahora bien, retomando lo que decía Joana, desde terapias de primera generación, el proceso de modelamiento también es súper vital. ¿Sí? Si uno la tiene súper clara con voy a enseñarle a mis hijos, a mis estudiantes, a las personas que están cerca a mí, todo este tema del componente emocional, pues tengo que ser modelo de conducta. Simple. Entonces, si a mí me pasa algo
que definitivamente es fuertísimo, como lo que nos puede pasar en la cotidianidad, que tengamos errores, que nos equivoquemos, lo que sea, y me disregulo emocionalmente y grito, alzo la voz, o no sé, la cojo con el que está al lado mío, y luego me arrepiento, que son muchas de las cosas que suceden y es que están mediadas por conductas generalmente impulsivas, ¿cierto? Pues seguramente eso es lo que el niño y el adolescente va a empezar a observar y va a empezar a aprender. Ok, mi mamá cada vez que habla con la de la telefonía y no sé qué, se enerva, le dice un montón de cosas, no controla la situación, ¿sí? Entonces el niño aprende a relacionarse con los contextos de demanda, ¿sí? En los diferentes ambientes de esta forma, y eso resulta siendo contraproducente. Entonces, si la mamá o la profesora se le presentan todos los días de la vida a los seres humanos, se nos van a presentar situaciones que demandan respuestas emocionales, porque somos seres humanos, ¿cierto? Pero entonces, si nos tomamos el tiempo, si procesamos todo ese, porque claro, nos vamos a poner como, uy, furiosos, nos damos el tiempo de aceptar la emoción, de vivirla, de sentirla, y luego sí, oigan, tal, voy a movilizar y voy a hacer esto, o voy a actuar de tal o cual forma, pues eso nos va a permitir también modelarle a los niños y a los adolescentes unas formas más adaptativas de respuestas emocionales. Entonces vamos a enseñarle al niño también y a los adolescentes que los actos tienen consecuencias y cómo se deben afrontar las mismas. Entonces lo podemos hacer a través pues, de la lúdica, de la didáctica. Les decía ahorita que hay unas apps súper chéveres que nos han permitido, hay una de Plaza Sésamo que se llama Piensa, Respira y Actúa, que tiene que ver con esto justamente que les estoy comentando. Y entonces, si te sientes muy iracundo, con mucha rabia, explotas las burbujitas que tienes ahí en la pantalla. Listo. Perfecto. Si tu hermano te hace tal o cual cosa o si tu amigo responde de esta forma, entonces vas a contar hasta 10, ¿sí? O vas a contar los cuadraditos que identifiques en tu habitación, o vas a aplicar perfume en una prenda y la vas a oler profundamente, y eso hace que de algún modo se genere una conducta alternativa y el niño adolescente aprenda, ok, listo, antes de responder impulsivamente y oiga, pero ¿usted qué le pasa? No sé qué, y tal, 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 de pronto, ¿sí? Incluso alterando también esa interacción, pues el niño empieza a identificar otras formas que suelen ser mucho más efectivas. Y cuando el niño y el adolescente prueba que esto es efectivo, pues definitivamente ahí se va a mantener en el tiempo, porque entonces va a decir, ok, cuando reacciono así con fulanito o con tal o cual persona, él me sonríe o él está más pendiente, sí, de algún modo, digamos que hay una retroalimentación del comportamiento. Recordemos que todas las emociones son parte de la vida, son normales, ¿sí? Entonces no queda sino la opción de validar y darnos el tiempo necesario para regularlas. Cada uno de nosotros tenemos nuestros tiempos. Nosotros quisiéramos que a veces los niños y los adolescentes lo hicieran en los mismos tiempos de nosotros y pues definitivamente no. Y mucho menos todo este tema relacionado con la regulación emocional. Y para cerrar, Dianis, perdóname, te interrumpo un momento. Es que quiero tratar de responder a algo que están mencionando en el chat, que me parece importante de lo que estás mencionando. Allí hay una persona que nos menciona, que nos comparte, Alexandra, que ella es una persona que tiene discapacidad cognitiva y física y mi familia hace ver que la tengo, pero tampoco me da el espacio, me hace ver que la tengo, pero tampoco me da el espacio de salir. Aquí, Alexandra, hay algo supremamente importante en todo este proceso que precisamente estamos tratando de hacer énfasis y es la importancia de que todos estemos sincronizados, no solamente en el momento de intervención o para que todo lo que nosotros desde la clínica podemos hacer que sea más potente, sino que realmente para un mejor bienestar. Eh, a veces los papás, lastimosamente, digo yo lastimosamente, pues digamos que yo te voy a dar las dos caras de la moneda en este momento, Alexandra. Yo soy mamá también, creo que ya es evidente por los comentarios que hemos realizado. A nosotros no queremos que ustedes sufran, pero tenemos que llegar a flexibilizarnos y esa flexibilidad pienso que sí es importante llegarla a mediar, no solamente
para ti, sino para todos, para llegar a un punto medio y también que ellos confíen en lo que tú has adquirido, en lo que has desarrollado, hasta donde han llegado, con todos los apoyos que ellos te han dado y con tanto amor, que realmente puedan llegar a ese nivel de confianza y probablemente sea un punto en que ellos tienen miedo de que te pase algo, tienen miedo de, quieren que tú estés bien, digamos que es una comprensión también de la relación y hay que comprender eso, pero claro, hay que llevar a flexibilizarlos también, al que es importante que tú comiences también a tener esas interacciones, a salir, a exponerte, porque pues indiscutiblemente en algún momento tiene que pasar y es importante que tú tengas esa seguridad también de poderlo hacer y de poderlo hacer con tranquilidad también en la medida de las posibilidades y de tu nivel de funcionamiento, claro está. Entonces sí es importante, ojalá que una persona te pueda ayudar a mediar, si es viable, si tienes un psicólogo, si no, trata de transmitirle eso a tus papás y hazlo de aproximaciones sucesivas, como diríamos nosotros, de a poquitos. No pretendas de pronto que no te dejan salir nunca y ya quieres ir a la fiesta y llegar a las 2 de la mañana. Me estoy inventando algo, ¿vale? Porque no sé cuántos años tenga, no sé si pueda salir. Entonces, digamos que a partir de allí, cosas pequeñas, cosas, bueno, voy 2 horas y vuelvo o hasta aquí y de poco a poco, digamos que eso también es importante. Listo, para llegar a negociar con la familia también es importante comprender y empatizar, no solamente que ellos empaticen contigo, sino también tú que logres empatizar con ese sentimiento y esa necesidad de proteger y de temor también que tienen tus padres, ¿listo? Entonces sí es importante esa mediación también que se puede dar y ten paciencia, digamos que eso te lo puedo recomendar literalmente. Y hay otra cosa que están mezclando aquí Diana, Magola y que la mencionan un poco sobre, bueno, la regulación emocional y cómo ser modelo y lo importante de la familia. Acá hay algo muy importante y es, siempre cuando nosotros hablamos de intervenciones terapéuticas también tenemos todavía ese tabú, esa, a ir a terapia, qué pereza, o ir con un profesional, o qué pereza, no, no estoy loco, porque ya fuera que fuera pereza, ¿no? Es que yo no estoy loco, digamos, con esos rótulos que nos casamos muchas veces, pero digamos que una aproximación puede ser a través de intervenciones grupales que se realizan en diferentes sitios para padres, que va dirigido para padres. Ejemplo, nosotros vamos a hacer dentro de poco unas intervenciones grupales que va dirigido para padres de familia, donde es un programa que se llama programa ACT, Educando Niños en Ambientes Seguros, y que precisamente no importa si ellos tienen un niño que tiene una condición de discapacidad o no, va dirigido para padres. Y esos talleres que se van a hacer con los padres precisamente trabajan sobre eso. Antes de tú aprender a controlar las emociones de tu hijo, tienes que aprender a reconocer tus propias emociones. Tienes que ser un adecuado modelo para tu hijo. Yo no le puedo pedir a mi hijo que se regule emocionalmente y que no grite cuando me ve gritando y me ve totalmente salida de mis cabales, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos que ser coherentes. Y ejemplo, en estos talleres que puntualmente estamos haciendo nosotros y demás, estos talleres, que incluso esto es un programa que es de la Organización Americana de Psicólogos y que va con certificación y demás de la APA, y que hay entrenamiento, este sí tiene certificación y entrenamiento, que por ahí ahorita me preguntaban de la APA, este sí tiene certificación como un programa de prevención universal en prevención de violencias, va dirigido a prevención de violencias, pero es que fíjense que las violencias no solamente es el golpear y el pegar, es el maltrato psicológico, es el no confiar en el otro, es llegar, y por eso es que a los papás se les enseña a medir sus emociones, cómo regularse, cómo se comunican, cómo establecen límites, todo lo que tiene que ver con disciplina positiva. Entonces, les estoy mencionando uno de los programas, pero yo sé que hay varios programas que tenemos en diferentes universidades que pueden ser de uso para las personas, es decir, que pueden ir para que se puedan tomar la atención y que no se sientan como en terapia, sino que sean más receptores y seguramente ahí van a lograr identificar, oiga, yo como que necesito una psicóloga para mí y para mi hija, o necesito esta mediación. A veces tenemos que hacerlo también de esa manera, algo más general para llamar su atención, que ellos caigan en cuenta, que deriven qué está pasando de pronto también en su hogar, y ahí sí poder hacer una invitación a una intervención indicada si así se requiere, ¿vale? Y también este tipo de cursos también no solamente para las familias que nos acompañan hoy, sino también para las personas que se quieran certificar, pues también existen las posibilidades en todo este tipo de programas.
Y hay otra cosa que nos menciona Magola, Diana, y es respecto que cuando presenta este diagnóstico lleva de base episodios depresivos graves que involucran autolesiones en adolescentes, ¿qué tipo de terapias? Que sean terapias, importante, ¿vale? Lo acabaste de decir. Importantísimo que cuando una persona tenga algún tipo de afectivo o emocional que tiene que ver más y está más relacionado con la ansiedad y lo afectivo más que está relacionado con lo depresivo, porque así se dividen, digamos que a nivel de la literatura y demás. Entonces, realmente desde allí es que sea una terapia, la base de una terapia. No, es que voy a manejarte este objetivo de regulación y vas a hacer esto, pero ven, pregúntale a su psicólogo, ¿desde dónde me está trabajando? Ellos te tienen que, es que te estoy trabajando regulación, es que te estoy trabajando esto. No, y también, señores psicólogos, tenemos que decirle a nuestros pacientes desde dónde estamos trabajando. Es decir, lo estoy haciendo desde primera generación con una base de tercera, o lo estoy haciendo desde segunda, estoy haciendo reestructuración cognitiva de tal persona, estoy haciendo esto. Esto es lo único que esta sombrilla que les hablé al inicio de terapias basadas en evidencia, pues precisamente es eso. Las terapias ya nos dan un margen de predicción. Esto obviamente no es tampoco una receta de cocina, nos dan un margen, nos dan una guía, una orientación para nosotros los psicólogos saber hacia dónde va a ir dirigida nuestra reestructuración cognitiva o hacia dónde va a ir nuestra resolución de problemas, en caso de ejemplo de solución de problemas de segunda generación, o hacia dónde va en tercera generación. La depresión la manejamos desde psicoterapia analítico-funcional. Es supremamente potente, es una de las más potentes con los problemas afectivos y va de la mano con activación conductual cuando son con depresión mayor. Esto también va a ir indicado. Hay terapias que están ya indicadas para determinadas problemáticas y, ejemplo, en ansiedad está más indicado terapia de aceptación y compromiso. No significa que no se utilice también en depresión, también ya ha mostrado efectividad, pero digamos que también va a depender las características del caso. No a todo el mundo le voy a poder aplicar ACT, no a todo el mundo le voy a aplicar DBT, no a todo el mundo le voy a aplicar psicoterapia analítico-funcional, no a todo el mundo le voy a aplicar la PCIT porque me gustó, sino que yo tengo que pensar en la ideografía del caso y tengo que tener una base terapéutica. Es súper importante, ¿vale? Para que eso se tenga como esa claridad. No trabajamos solamente por objetivos, trabajamos desde una base terapéutica en pro de conseguir unos objetivos, pero no cosas aisladas, porque si no comenzamos a hacer un collage y después no sabemos por qué funcionó o por qué no funcionó, ¿no? Esto es súper importante. Exacto. Y no solo técnicas, exacto. O sea, acá estamos dando estrategias, claro, muy puntuales, pero con base en un modelo y en unos tratamientos psicológicos que nos muestran evidencia empírica. Perfecto, yo ya para cerrar, pues simplemente invitarlos a que siempre nos estemos automonitoreando y que abramos, digamos, nuestros espacios académicos, familiares, todos los espacios en los cuales estamos para seguir revisando todo este entrenamiento en regulación emocional, todo este componente que cada vez, digamos, que se está investigando con más precisión, en donde se están involucrando todas las poblaciones. Como yo les decía hace unos minutos, súper importante que a todos nos hubieran enseñado a identificar y a nominar las emociones desde chiquitos. Sería una dicha y tendríamos, digamos, mayor relaciones, sí, mayor efectividad en esas interacciones, digamos, nos equivocaríamos, pero tendríamos formas, manejos, y esto es importante. Entonces, el llamado es a seguir, a continuar aprendiendo, a entrenarnos, a buscar siempre las mejores posibilidades, y pues bueno, desde la Universidad de La Sabana estamos en todos ese proceso y acompañarlos de la mejor manera. Ya con esto cierro. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, comentario. Bueno, Diana, yo quiero finalizar agradeciéndole a todos ustedes por este espacio tan valioso para nosotros de poderles compartir un poco de nuestra experiencia. Las dos somos psicólogas clínicas con una trayectoria en atención a pacientes, adicionalmente somos docentes, nos apasiona enseñar. El poder estar acá con ustedes nos encanta porque sabemos que desde acá podemos multiplicar todo lo que en algún momento hemos llegado a aprender. Gracias también por compartir sus experiencias, son muy valiosas también para nosotros. Ahorita que decían que todo es muy costoso, que esto interdisciplinarmente nos hace a nosotros también como universidad soñar. Tenemos un centro de psicología donde tenemos neuropsicología, psicología educativa,
tenemos psicología clínica, tenemos, pero nos hace falta un fonoaudiólogo. Ahorita pensando, bueno, voy a mirar a ver cómo podemos hacer, porque sí, nosotros también como universidades tenemos una responsabilidad social a la cual también tenemos que responder. Entonces, muchísimas gracias por sus aportes, por este espacio. Realmente cualquier cosa que necesiten en el chat ya les vamos a colocar, Diana, si me permites, los 2 correos de nosotras, diana.bedoya@unisabana.edu.co, mi cuenta correo joana.romero@unisabana.edu.co, cualquier cosa que ustedes requieran de preguntas, que les haya algo que quieran resolver, algún autor que quieran consultar, algo que más quieran saber sobre nosotros, con muchísimo gusto estamos para atenderlos. La especialización está en pro del bienestar de la salud mental y el bienestar de los niños y los adolescentes. Y pues nada, estamos para servirles y muchísimas gracias.